Lo que dice Manuel en torno a cómo aplicamos quizás la dialéctica en entender la conducta de la dirigencia opositora frente al régimen. Allí necesariamente tenemos que recordar que en todos los procesos no hay una contradicción que es principal, pero hay otras contradicciones que en algún momento pueden cobrar la primacía, pues dependiendo de la circunstancia como se desarrolle la contradicción principal. En este sentido, por ejemplo, cómo nosotros nos explicamos la actitud de Fede Cámara. Pues es coherente con su condición de clase, es decir, en el sentido de que donde hay negocio, ellos ven oportunidad de ganancia. Y por supuesto, la defensa de los derechos democráticos, de la constitucionalidad y eso, en esa postura ya toma un segundo lugar. Y mientras se vaya normalizando, y bueno, el mismo hecho de cómo los sectores estos que están alrededor de Capriles y Stalin, que no son propiamente los alacranes, es el imperio de una lógica de partido, de beneficiar la parcialidad. Es decir, ahí se pierde el contexto de la contradicción, vamos a decir, nación, relaciones imperialistas. Es decir, en estas cosas, el entender que dentro de un proceso hay varias contradicciones, que el mismo hecho de que nosotros, por ejemplo, digamos que el programa debe hacer preponderancia de lo nacional y lo popular, eso en cierta forma significa que la contradicción capital-trabajo, aun cuando va a seguir existiendo, y que para nosotros es principalísima para adentrarnos en los cambios hacia el socialismo, en estos momentos está en un segundo lugar. Es decir, entender este tipo de contradicciones y saber que la conducta de los partidos, de los individuos, de los líderes, precisamente responden a esta forma de privilegiar una u otra contradicción y en cierta forma, responder a intereses de clase. Bueno, lo que plantea Karina en el sentido de que todavía siguen privando las concepciones religiosas es porque es toda una maquinaria ideológica que se destina, incluso todas estas políticas de ciencia ficción, todas las políticas de suspenso, de misterio, siempre van creando unos conceptos en la gente que le refuerzan el hecho de que hay espíritus separados de la materia. Y eso de diversa forma eh, se ve como algo como de sentido común, ¿no? Incluso recientemente con el problema del hijo mío, con la embolia pulmonar tan grave que tuvo, yo saqué la cuenta, alrededor de un 99% de la gente que se comunicaba conmigo para alentarme, era pidiéndole a Dios y diciendo que estaban orando para que él se recuperase. Incluso me llamaban personas que habían hecho cadenas de oración. Entonces, por ejemplo, incluso una amiga querida mía de Karen Quintero, que es amiga de Melchor, también me escribía un poco dándome solidaridad y rogando a Dios por la salvación de Eleazar. Y yo le respondía de que incluso en esos momentos tan trágicos, yo seguía siendo no creyente, pero claro, no podía en medio de esa circunstancia enfrentarme pues y despachar así con alguna palabra de desplante a quienes con sinceridad venían a darme ese apoyo moral, ¿no? Pero bueno, en esas circunstancias el problema del sentido común, el imperio de toda una maquinaria, un sistema educativo que todavía sigue instruyendo, a pesar de que en 1876 con el ilustre americano se separó la educación y se puso como una cuestión de Estado laico, nosotros asistimos todavía a una educación que está muy impregnada de ese sentido religioso. Y los avances
en tecnología, debiéramos en primer lugar decir hasta qué punto, cuántos siglos retrasó la Iglesia Católica con la Inquisición los avances que había habido en el sentido del estudio del comportamiento de los astros, de la Tierra, y que eso se reflejaba también en una serie de ciencias específicas, la física, la química, que estaban controladas y contenidas por ese pensamiento religioso. Es decir, hay un material que escribió Carlos en el sentido de lo que significa pues, el asumir, por ejemplo, la inteligencia artificial, las comunicaciones 5G, la tecnología cuántica, el hecho de que haya máquinas que ya controlan máquinas. O sea, vivimos un momento donde los avances científicos, luego de haber sido suspendidos, porque todo esto de los superconductores, del carro eléctrico, eso podían haberse muy bien haberse realizado hace 50 años. Es decir, fueron los intereses de la industria automotriz, fundamentalmente de la industria automotriz estadounidense, los que frenaron el desarrollo del carro eléctrico, que hubiese contribuido también con disminuir el deterioro de la capa de ozono y toda esta cuestión del recalentamiento y los problemas ambientales. Es decir, asistimos entonces que el avance de la tecnología no necesariamente significa un avance en la satisfacción y en la felicidad de la gente en su totalidad. Yo contribuí también, aparte de los audios, con algunas citas donde de verdad la necesidad de ser un mejor cuadro revolucionario implica que nosotros nos hagamos de los conocimientos más avanzados en todos los campos de de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Es decir, aquí el ser un verdadero comunista implica que nosotros estemos al tanto de los avances en genética, en comunicaciones, en procesos productivos, en manejo de materiales y todas estas cosas que necesariamente ahorita están sirviendo única y exclusivamente para una obtención de la ganancia por los propietarios de los medios de producción. Es decir, entonces lo que parece un tema difícil es la necesidad de que nosotros nos hagamos de un arsenal de instrumentos de análisis. O sea, que cada militante no solamente sea un buen desarrollador de las determinaciones de los organismos nacionales, regionales o de la célula, sino que también tenga la capacidad de analizar su circunstancia particular. De eso le va a incrementar la dotación de iniciativas, de la creación. Es decir, entonces vamos a tener un militante que en cierta forma no va a estar apegado a esperar que decide la dirección, sino que está desarrollando una política, tiene unas líneas maestras que la está aplicando en las condiciones particulares y concretas en las cuales se desarrolla. De verdad, hay accidentes históricos que incluso han servido para la creación de mitos y fantasías, incluso para las explicaciones de la presencia de seres alienígenas que vinieron a dotarnos, o sea, la perfección de las pirámides, el hecho de que cosas que se desarrollaron en Egipto tienen similitudes con otras que se desarrollaron en Perú o en México, desarrollos parciales de técnicas que incluso eran muy adelantadas para el tiempo y el desarrollo de la fuerza productiva de ese momento. Son casos excepcionales, pero entonces vemos, por ejemplo, que el desarrollo, y eso siempre ha sido un principio nuestro, el desarrollo de la fuerza productiva es lo que va a permitir el avance de la conciencia social, el observar a los problemas sociales con una óptica mucho más avanzada. Y por lo tanto, el avance, por ejemplo, en el derecho o en la seguridad social, en espacios que uno no podía imaginarse que pudieran existir,
pues en definitiva son necesidades que se van dando en la medida que sectores mayoritarios de la población y la existencia de individualidades avanzadas en el pensamiento van construyendo esos avances en cada uno de esos ramos. Incluso el creador oficial de los sistemas de seguridad social, que es en Alemania con Bismarck, en Austria, mejor dicho, era una necesidad incluso del capital, es decir, no se da como una cuestión de una visión condescendiente y solidaria hacia los trabajadores. No, era la necesidad de mantener a una maquinaria obrera, coño, con capacidades de producir más. Es decir, por lo tanto, muchas veces esos avances se dan precisamente ante las necesidades que tiene un régimen en particular para ascender a planos superiores. Y eso quizás el desarrollo de esas fuerzas productivas también provoca un crecimiento en las posibilidades, en la medida que los procesos sean analizados desde una óptica que contraste las primeras hipótesis con las realizaciones prácticas. Saludo, amigo René. El problema de la relación entre lo concreto y lo abstracto, creo que Manuel adelantó un poco el significado pues, de la relación de lo concreto como la síntesis de múltiples determinaciones, ¿no? Es decir, lo concreto no es lo simple y lo abstracto lo complejo, no. Lo concreto es una realización específica de un conjunto de determinaciones. Es decir, por ejemplo, nosotros pudiéramos decir que a nivel internacional hay una crisis general del capitalismo que se expresa en el aumento de las hostilidades, de las pugnas interimperialistas. Eso en general, eso pudiera ser una situación general. Y la parte, vamos a decir, concreta es la posibilidad de que esas contradicciones apunten hacia conflagraciones que lleven a la humanidad a conflictos de mayor envergadura, tomando en consideración los avances en cuanto a tecnología bélica que han desarrollado norteamericanos, rusos, chinos, europeos, y eso en cierta forma se compadece con el hecho de la pugna por una nueva repartición del mundo. Es decir, frente a lo general, lo concreto es la posibilidad de una guerra de exterminio entre las potencias imperialistas. Es decir, en el caso de Venezuela nosotros pudiéramos decir que lo general es la existencia de un sistema, vamos a decir como lo llamamos nosotros, semicolonial, o sea que un país que aún no ha terminado de desarrollar sus capacidades, incluso dentro del desarrollo burgués, tanto en el espacio del desarrollo de la economía como en el espacio del régimen político. Es decir, aún estamos anclados en un país donde el presidencialismo está muy superior a lo que es el avance, por ejemplo, de los espacios democráticos, de la posibilidad de que la sociedad se organice directamente para ejercer sus derechos políticos. Es decir, entonces lo general se aplica en un momento, quizás en Venezuela, que es un momento concreto de un retroceso, una involución de 2 décadas, que pudiéramos incluso agregarle una década más. Es a partir de mediados de los 80 que el país comienza una regresión de los avances que pudo haber tenido durante las primeras 2 décadas de democracia bipartidista. Eso desde el punto de vista no solamente de la instauración de un régimen político, sino también del desarrollo de las industrias básicas, de las zonas industriales, de la masificación de la educación, de la vialidad, la electrificación. Es decir, el poder entender que el momento concreto es porque el momento concreto nos dice
las respuestas inmediatas, es como decir la táctica, pero el tener una visión general, es decir, una visión general del decurso de una sociedad, de un país o de una contradicción particular, es lo que nos permite a los comunistas tratar de que atendemos la emergencia concreta, pero con mira a buscar un escalón más alto que nos permita empujar el desarrollo hacia la destrucción del Estado burgués y con ello la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. A propósito de lo que plantea Núñez Tenorio, de la lucha como grandes corrientes del pensamiento entre el materialismo y el cristianismo, en Bandera Roja nosotros no hemos tenido una posición inflexible en esa dirección. Es decir, porque sabemos que los desarrollos desde el punto de vista de la ciencia y de la aprehensión, la aprehensión de ese conocimiento científico por cada uno de los militantes es un desarrollo bastante desigual. Y dentro de la clase obrera aún sigue imperando en un porcentaje muy alto todas estas creencias y supercherías, ya no solamente la religión cristiana. Nosotros vemos en Venezuela cómo ha avanzado significativamente la religión de los pueblos yoruba, es decir, de la santería el crecimiento de iglesias evangélicas en todas nuestras ciudades. La mayoría de los salones desocupados, antiguos cines o diversas cosas, se han convertido en salones para pares de sufrir y cuestiones que van a cubrir una de las cosas que yo decía en cuanto a lo que planteaba Kautsky como una razón para asumir la presencia de seres superiores, dotados de muchos poderes, porque es sentirse como protegido. Es la religión en tanto que frente al aumento de las incertidumbres, de las deficiencias en cuanto a la atención de las necesidades vitales de la población, la gente acude pues a esas creencias religiosas. Pero nuestro partido no ha sido en ese sentido rígido y más bien lo ha tratado porque bueno, en nuestro partido han militado personas que incluso han abordado el sacerdocio, incluso monjas han sido militantes de nuestro partido y eso, por supuesto, hay un choque cuando se va a estudiar los procesos de desarrollo de la historia y sus razones de ser. Pero en cierta forma coincidimos con esa visión social de la iglesia, con el acercamiento a los pobres, la necesidad de la justicia social, el acompañamiento a las luchas populares. Y ahí pues nos encontramos con gran parte de esos cristianos, vamos a decir que son de verdad creyentes no solamente en su religión, sino también de los cambios hacia el progreso de la sociedad. Quería hacer esta alusión puesto que es decir, la confrontación escolástica, es decir, desde el punto de vista de los planteamientos filosóficos, eso se ha reducido en Venezuela, incluso en comparación con hace 40 años o un poco más, cuando había de verdad un debate entre tendencias, la tendencia socialdemócrata, demócrata cristiana, el anarquismo, las posiciones liberales abiertas, y dentro de las posiciones marxistas había unas diversas interpretaciones, los trotskistas por otro lado. Eso obligaba necesariamente a que un militante necesariamente tenía que estar dotado de herramientas que le pudieran debatir, le pudieran dar elementos para entrar en debates de significación sobre estas cuestiones. Yo creo que el volver a retomar esa necesidad es en cierta forma la realización de estas charlas. El tema es muy denso, hay una serie
de textos que son indispensables para que nosotros podamos de verdad ir haciéndonos de ese instrumento de análisis que es el materialismo dialéctico y reforzar nuestras convicciones, vamos a decir, desde el punto de vista del entender hacia las tendencias fundamentales y hacia dónde se dirigen. Es decir, no porque seamos magos ni nada de eso, sino porque estudiamos concienzudamente las contradicciones que están presentes, su relevancia, su primacía, y en ese mismo sentido, eso lo podemos aplicar en espacios más pequeños, en mi circunscripción, en mi municipio, donde yo hago política. Y por supuesto, el avance pues, de la concepción materialista va, en definitiva, apegado pues, con el avance de la ciencia. Aun cuando, por supuesto, la maquinaria ideológica que sigue imperando para reforzar esas creencias y esa superchería es enorme. Bueno, decía antes que el concepto de la dialéctica nos habla de una serie de categorías contrapuestas. En el mismo hecho de lo general es lo contrario de lo particular y lo abstracto es lo opuesto a lo concreto. Es decir, cuando tú ligas, es decir, incluso, por ejemplo, cuando hablamos de la contradicción entre cantidad y calidad, recuerdo muy bien una cuestión un ejemplo que ponía Engels en el sentido de que el paso del grado 99,999 grados centígrados en el agua a pasar a 100 significaba un cambio de calidad, porque el agua líquida se transformaba en vapor. Y el mismo proceso que sucedía cuando la temperatura del agua pasaba de 0,0001 grados centígrados a 0 grados centígrados, que se convertía en hielo. Por lo tanto, las contradicciones hay que ponerlas una junto con la otra. O sea, lo general se supone que en cierta forma tiene algo de capacidad de abstraer la esencia. Es decir, el hecho que, por ejemplo, el análisis de hace 170 años, 140, por ahí, que hizo Marx en torno al el capital, y que en 170 años haya durado y se mantienen vigentes las principales conclusiones que él saca sobre el sistema capitalista, es porque él tuvo la capacidad de abstraer los elementos que eran la esencia de ese régimen de producción y que se siguen manifestando de otras maneras, pero lo esencial, es decir, lo general del capitalismo fue descubierto en ese momento. Lo particular es que pasa de una etapa donde priva la competencia a otro donde priva el monopolio, a otro donde priva las contradicciones imperialistas. Es decir, son diferentes formas de expresión de esas contradicciones y eso tiene una referencia también con la forma como se expresa el régimen de producción capitalista. Es decir, entonces uno tiene que contraponer las díadas, es decir, que corresponden lo general con lo particular, lo abstracto con lo concreto. Y eso es un ejercicio que necesariamente tiene que ser practicado. Es muy importante como, por ejemplo, el esfuerzo, yo mencionaba, el esfuerzo que está haciendo un grupo de físicos para tratar de unificar una teoría que junte la mecánica cuántica con la gravedad. El problema es que tome en consideración todos esos avances que hubo en la teoría de la relatividad de Einstein con los avances que había tenido muchos años, décadas antes de Newton con la ley de la gravedad, pero que aún faltaba como el entronque, de tal manera
que permita la construcción de leyes que den respuesta a los diversos niveles de materia, tanto microscópica, astral y terrenal. Es decir, esas contradicciones requieren, pues, de verdad, tener abierto un, un sistema de conocimiento científico. Y eso es importante porque, a final de cuentas, tú no vas a comparar manzanas con peras, sino que tratas de comparar los elementos que conforman la contradicción. Efectivamente, como dice Carlos, lo que caracteriza a los comunistas, a los marxistas, es el análisis concreto de las condiciones concretas. Es decir, el tener una visión general no exime de que tú debas estudiar muy particularmente el elemento que quieres, vamos a decir, caracterizar y ver en qué, hacia dónde se dirige, cuál es su proceso de desarrollo. Es decir, eso es verdad. Y en cuanto a la religión, bueno, yo creo que nosotros, en primer lugar, fuimos como pueblo americano conocedores de lo que es el imponer una religión, la religión cristiana, a nuestros indígenas. Se fue a sangre y fuego. Eso no fue solamente por convencerlos de que era una religión mejor, sino que eso implicaba someterlos. Es decir, el imponer una ideología dominante y en particular, por ejemplo, unas creencias religiosas, está asociado con un régimen de opresión, un régimen de explotación. Y quizás en ese sentido, si eso lo juntamos con los hechos conocidos en cuanto a las actitudes oscurantistas de la Iglesia, al prohibir, pues, el avance del conocimiento humano, al someterlo a que se cumpliese esas disposiciones de determinación final de cómo se mueven los astros, de cómo funciona la materia, de verdad trajo un retraso enorme. El hecho, incluso, si eso lo vemos a la luz de esas cosas que mencionaba Víctor, en el sentido de que hubo espacios en algunas poblaciones o etnias humanas que hubo desarrollos significativos en cuanto a códigos de derecho, a igualdad, a seguridad social. En cierta forma nos hablan de que quizás la conciencia social que privaba en ellos tenía unas posiciones más abiertas en entender, pues, las relaciones humanas dentro de conceptos distintos al establecimiento, pues, de estados represivos y cosas de estas. El caso, por ejemplo, de la religión hebrea, del judaísmo, que el cristianismo proviene del judaísmo, pero el judaísmo es una religión donde la exaltación del individuo por encima de la solidaridad humana es una cosa que está incluso expresada en el texto central de su religión. Y eso se expresa en el caso concreto del Estado de Israel en una posición tan retrógrada y tan represiva contra el pueblo palestino.